Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Muy buenas tardes y bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a esta celebración que vamos a dar a nuestro Dios. Vamos a darle ese culto devocional a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Así que bienvenidos a los que nos escuchan también por internet y que podáis la gracia, el amor, la misericordia esté en cada uno de ustedes. Amén. Vamos a ir al Salmo. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en el Salmo 150. Salmo 150 y dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con saltero y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Yahvé, aleluya. Amén. Así que podamos todo lo que hagamos hoy alabe a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar e implorar a nuestro Dios para que el Señor bendiga juntos este culto devocional del jueves. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque estamos en el sitio de la bendición. Queremos alabarte y bendecirte porque tú eres nuestro Padre. Y te rogamos, Señor, que en este día se establezca el reino sobre este lugar. Que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu. Bendiga la alabanza, la palabra y todo lo que vayamos a hacer que sea de tu agrado. Señor, que se haga tu perfecta voluntad y que podamos hoy darte culto en espíritu y en verdad. Queremos quebrar todo poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Señor, que tú prepares los corazones de las personas que nos escuchan y que podamos ver, Señor, cómo tú obras y podamos ver las evidencias cuando nosotros proclamamos, vivimos y aplicamos el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, ha llegado el tiempo de la alabanza. Omnipotente, eterno Dios, mi redentor, mi fuerza es. No hay otro nombre como Él.
Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Ayúdanos a nosotros a serte fieles. Cambia todo lo que tengas que cambiar de nuestras vidas para ser ese ejemplo para este mundo. Gracias. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Viendo la corriente de la palabra de este domingo, que nos hablaba sobre los pasos de los evangelistas, y vemos como en ese nombre, el nombre de Jesucristo, en Hechos 4:12, vemos lo que surgió en ese concilio, ¿no? En el Sanedrín. Pero tenemos que ver, ¿no? En este día, con el título de la palabra que Dios nos da, es hay que parar los desastres que vienen por causa del Evangelio. El título es hay que parar los desastres que vienen por causa del Evangelio. Y vamos a ir a Hechos 4 del 16 al 31. Hechos 4 del 16 al 31. Y dice así la palabra de Dios, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ello, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándole le intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, y no hallaron ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había pasado con el cojo, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puesto en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, diciéndole, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David, tu siervo, dijisteis, ¿por qué se amontina la gente? Y los pueblos piensan en cosas vanas. Se reunieron todos los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, aunque ungisteis Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a su siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Yo me acuerdo de un hermano de otra iglesia, de otra denominación, que estuve haciendo un discipulado, y cuando en el versículo 31 dice que fueron llenos otra vez del Espíritu Santo, uno piensa que cuando uno es lleno del Espíritu Santo ya no tiene que llenarse más. Y es todo lo contrario. Todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vemos en este pasaje de Hechos 4, 16 a 31, vemos la situación que pasó en el concilio, en las cortes, por lo que pasó en ese cojo. Llevaron a Pedro y Juan delante de Sanedrín. Debemos de ver algo muy importante en este pasaje. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la relación que tiene este pasaje con Hechos 1.1. ¿Qué quiere decir? Lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Dentro de Cristo tenemos que entender que está toda la respuesta. Lo vemos en Hechos 3, con este cojo, lo que pasó. Dice que se levantó el cojo en ese momento cuando ellos proclamaron el nombre de Jesucristo.
Vemos que esos 120 discípulos oraban con un mismo sentir y una misma dirección y un mismo corazón en Hechos 1:14. Y ellos dieron lo que tenían. ¿Qué dieron? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si no vemos que eso es el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Lo que yo tengo te doy. Por eso es importante examinarnos y saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nosotros realmente poseemos. Uno piensa que porque tenga plata, tenga oro, ¿vale? Se soluciona todos los problemas. No, eso no dijo Pedro y Juan. Ellos dijeron, lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es verdad que el dinero te puede solucionar cosas, pero la salvación no te la puede solucionar. Sino, si no tienes a Jesucristo, no tienes la salvación. Luego, en Hechos 2:41, dice que se levantó 3.000 discípulos. Y luego, en Hechos 4:4, vemos que se levantó 5.000 discípulos. Es verdad que por la causa del nombre de Jesucristo, por todos estos discípulos que se levantaron, hubo una persecución. En Hechos 4, el pasaje donde Pedro y Juan son encarcelados en ese momento, Pedro, ¿qué es lo que dijo? Lo escancela, lo iban a matar, pero Pedro dijo en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en nombre de Jesucristo. Tenemos que entender que esto es seguro. Debemos de experimentar cada día a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quién le dijo esto? Vemos la palabra de Dios que dice que se lo dijo a los fariseos. Debemos de parar los desastres que vienen por causa del Evangelio. Si nosotros predicamos en nombre de Jesucristo, va a venir problemas y tenemos que parar esos desastres que van a venir en ese nombre. Debemos de conocer y usar la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Es la primera vez en Hechos 3 que se levanta un cojo en el nombre de Jesucristo. Se levantó un milagro. El nombre de Jesucristo es un nombre muy grande, no es un nombre cualquiera, no es un nombre común. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente no lo cree. Pero Dios nos ha dado solamente ese nombre. Y hablo del Evangelio. Yo me acuerdo en mi fábrica, cuando yo trabajaba, oye, yo hablaba en nombre de Dios o en otro, o en el nombre de realmente, pues puedes hablar en nombre de Jehová o otro nombre. Y oye, no pasa mucho, incluso en el nombre de Jesús tampoco pasaba mucho. Pero cuando yo empecé a hablar en nombre de Jesucristo, tuve muchas dificultades. Amén. Porque en ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Jesucristo, vemos que es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis sanidad y que tengamos realmente no solamente sanidad física, sino sanidad espiritual. Yo me acuerdo también que yo me enfadaba mucho con la gente cuando aquí en España es muy típico que la gente pues se cague el de arriba y pones el nombre. Y un día Dios me habló y me dijo, ¿en qué nombre lo está haciendo? No es el nombre, está hablando de Dios. ¿Qué Dios? Hay tantos dioses que hay que especificar en qué Dios uno hace las cosas. Amén. Dios nos ha dado el poder de Jesucristo para parar los desastres de esta época. En Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer que nos habla de Jesucristo, ver lo necesario, qué es lo que nosotros tenemos que tener como necesario, la palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Génesis 6:14 entra en el arca, si nos está hablando del arca de la salvación. ¿Y qué nos habla? Que tenemos que ver lo que es absoluto. ¿Y qué es lo que es absoluto? Estar dentro de ese arca de salvación. Éxodo 3:18, la sangre del cordero que salimos de la esclavitud, que es Cristo. ¿Y qué nos habla aquí? Lo que es inevitable. Con la sangre de Jesucristo salimos de la esclavitud, salimos del pecado, salimos de Satanás, salimos de la muerte. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Nos habla también Isaías 7:14, Manuel, pero está hablando realmente de Cristo. ¿Qué significa? Ver lo suficiente. Lo que yo necesito, lo suficiente en mi vida es Emanuel, Cristo. Y Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
¿Qué está hablando aquí? Tener lo principal, sino que Cristo esté centrado en mi corazón. Eso es lo importante. Amén. Pero también vemos aquí que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder. Y por los apóstoles vemos que había milagros y el cojo se levantó. Pero también vemos que hubo una persecución. Yo, estudiando la historia de la iglesia, yo veo de que ha habido muchos problemas con esa relación en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, en el Evangelio. ¿Por qué? Si vemos en los primeros siglos con Roma, cuando mataba a los cristianos, vemos que el emperador quería solamente que le adoraran a él. Pero los verdaderos cristianos adoraban al Señor Jesucristo solamente. Por eso tenemos que ver cuál es la seguridad que tenemos que tener. La seguridad que tenemos que tener es la seguridad de la salvación. Amén. Tres cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, tenemos que ver la persecución y la oposición al Evangelio. Ten seguridad en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a venir. Va a venir persecución, va a venir oposición y tenemos que tener seguridad en la palabra de Dios. Vemos en este pasaje a los religiosos, vemos a los fariseos, al capitán de la guardia, a los seduceos, a los sacerdotes, todos se oponían. Yo me quedo muy asombrado porque se supone que los fariseos, los seduceos, el sacerdote, Caifás, se supone que sabía la palabra de Dios. ¿No es así? Pero se opusieron a ello. Se opusieron a la iglesia primitiva. Hoy pasa igual. Cuando realmente la iglesia se levanta en ese nombre, cuando estamos dando la sana doctrina, cuando estamos proclamando la palabra de Dios, pase lo que pase, vamos a tener persecución. Debemos de ver el contenido de esa persecución. Dios cumple su palabra. Vemos en Hechos 4, esos 5.000 que se levantaron cuando recibieron a Cristo. Vemos las amenazas que le hicieron. ¿Por qué? Por levantar a ese cojo. Hechos 4:7 dice, ¿en qué nombre o con qué poder o autoridad habéis hecho esto? ¿Y qué dijo Pedro? No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. En Hechos 4:12 al 18 dice que le prohibieron y lo amenazaron para que no hablara en ese nombre. ¿Por qué solo Jesucristo? Porque solamente Jesucristo puede vencer a Satanás. Solamente Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo puede haber sanidad. Debemos de conocer y saber más de Jesucristo. Si estamos dentro de Cristo, ni los desastres, ni el poder de Satanás nos puede superar. Amén. Ahora, ¿cuál es la bendición más grande que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado la bendición más grande de conocer cada día más a Jesucristo. Esto es lo que vieron Pedro y Juan. Jesucristo es el solucionador de todos nuestros problemas. En ese nombre supera a Satanás, en ese nombre Satanás tiembla, en ese nombre, como dice en Hechos 4:12, es el nombre que es sobre todo nombre. Debemos de ser conscientes del poder que tenemos en ese nombre, el nombre de Jesucristo. Este mundo solamente necesita a Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el misterio de Dios. Los problemas espirituales solo se solucionan con Jesucristo, con la palabra de Dios, con el Evangelio. Dios envió a Jesucristo para salvarnos. Nada se puede solucionar si no es estar dentro del Evangelio, estar dentro de Cristo. Debemos de entender las persecuciones y las amenazas. Y vemos el por qué. ¿Por qué? Aquí vemos en este pasaje que fue porque en ese nombre fue proclamado y vemos la oposición que hay en ese nombre. Lo segundo, hay que ver la confesión de los apóstoles ante el concilio. ¿Qué debemos de ver? Las evidencias de Dios. En Hechos 4:9 dice que ese cojo había sido sanado y lo interrogaron. Interrogaron a este cojo cómo había sido sanado. Es como lo que le pasó al ciego en los evangelios, como hicieron, oye, ¿cómo tú ves? Y él que dijo, yo no sé nada, pero yo sé que antes era ciego y ahora veo. Pues esto es lo mismo.
sino vemos que este cojo, vemos que fue levantado en el nombre de Jesucristo. Y Pedro, cuando lo interrogaron, también dio la respuesta correcta. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4:12 no podían dejar los apóstoles de decir lo que habían visto y oído. Y eso también nos pasa a los que somos realmente creyentes en Cristo. Yo no puedo dejar dejar de decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Eran testigos de Cristo. Nosotros tenemos que ser también testigos de Jesucristo. Ellos confesaron que el único camino, la única salvación era Cristo. Debemos de ver las evidencias de Dios. En Hechos 4:32, ellos dicen que estaban unánimes, juntos, en unidad. Ahora, ¿cómo vivían? Con las bendiciones únicas. ¿Cuáles son las bendiciones únicas y eternas? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que cogieron la iglesia primitiva solo Jesucristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué vemos? Que estaban llenos de gracia y de poder. Ellos dieron testimonio de la resurrección de Jesucristo. En Hechos 5:12 dice que ellos hacían señales y prodigios, estaban unánimes y juntos. Esa es la clave de estar unánime, junto, con un mismo sentir, una misma dirección. Hechos 4:34 y 35 dice que no había entre ellos ninguna necesidad. Lo que era necesario es que la gente conozca el Evangelio y se convierta a Cristo. Eso es lo necesario, que la gente pueda conocer a Cristo. Nunca pierda lo que realmente Dios nos ha dado absolutamente. ¿Y qué es? Jesucristo, el Evangelio. ¿Qué significa? El que ha sido ungido como ese verdadero profeta que ha abierto el camino hacia Dios Padre, ese verdadero rey que ha quebrado el poder de Satanás y ese verdadero sumo sacerdote que ha quebrado las maldiciones del pecado, de la muerte y de Satanás. Amén. Y lo tercero, tenemos que ver la estrategia de Satanás. Es importante de que también desafiemos con la palabra de Dios como hizo Pedro y Juan. Lo iban a meter a la cárcel, lo iban a matar. ¿Y qué dijo Pedro? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué dijo también? La piedra que vos habéis desechado es la piedra angular, sino esa piedra verdadera que necesitamos. Ahora, debemos de ver el problema que hay en el ser humano. Génesis 3, 6 y 11. El yo, estar mirando siempre en lo físico, en tener éxito sin Dios. Satanás existe. Y su método y su plan es ese. ¿Cuál es? ¿Cuál es su mensaje? Tenéis que ser como Dios. Caímos en pecado y en incredulidad y en temor. ¿El resultado qué fue por el pecado? Dolor, muerte, desgracia, maldiciones, separación de Dios, el infierno, etcétera, etcétera. Él viene a matar, destruir y robar. Se opone al Evangelio. Él nos odia. Odia que vengamos a la iglesia, odia que realmente leamos la palabra, nos odia de que realmente estemos orando, estemos ahí intercediendo, estemos predicando la palabra. Él nos odia. Por eso en Hechos 4 dice que Satanás usa a los fariseos y los escribas. Él quiso anular el nombre de Jesucristo. ¿Qué le dijo? No habléis en ese nombre. No quiero que digáis nada en ese nombre. Vemos que lo amenazaron. Vemos que lo intimidaron para que no hablara en ese nombre. Satanás usó a los sacerdotes, a jefes de la guardia, a los religiosos. Dice que lo amenazó a los discípulos para que no hablara en nombre de Jesucristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos ver la estrategia de Satanás. Quiero estar hablando aquí que si nosotros somos una iglesia que predicamos a Jesucristo, si somos una iglesia que estamos haciendo la obra de Dios, que no nos salimos de la palabra de Dios, que pase lo que pase, como los discípulos, tengamos claro el nombre de Jesucristo, el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, la oración. Como dice aquí, los que están a nuestro alrededor, no de fuera, sino aquí fue de dentro, los que tenían la palabra de Dios se opusieron. ¿Qué significa eso? Que se van a oponer personas cuando nosotros estamos realmente
dentro de la palabra de Dios. Amén. Es urgente recuperar el Evangelio, recuperar el nombre, que es sobre todo el nombre. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo, como fueron los apóstoles, y poder hablar con denuedo. Está hablando de poder hablar con poder del Evangelio. Tenemos que desafiar con la palabra de Dios. Y lo vemos aquí, que esta oración que hicieron ellos la podamos hacer nosotros. ¿Qué hicieron los apóstoles? Vemos en Hechos 4, los versículos 29 y 31, sino que podamos hacer esta oración y decirle, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo, todo el poder, hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con poder, la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder hablar con poder la palabra de Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener el valor y el poder de hablar su palabra. Amén. ¿Cuál es la conclusión? Tenemos que entender, vivir, aplicar que solamente Jesucristo es suficiente, completo, eterno, y Él es todo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo diariamente y superaremos la persecución, la opresión y cualquier cosa. Como he dicho desde el principio de la predicación, como este hermano que yo conocía de otra congregación, no es que ya fui un día lleno del Espíritu, no, todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Aquí lo vemos en Hechos 4, pero también fueron en Hechos 2, el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Debemos de ver, como hemos dicho, lo que es absoluto. ¿Qué es lo que es absoluto? Cristo. Tenemos que ver lo que es inevitable. ¿Qué es lo que es inevitable? Cristo. Tenemos que ver lo que es necesario. ¿Qué necesitamos? Cristo. ¿Y qué es lo suficiente? Cristo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos como esos apóstoles, de que vemos de que hubo desastres, persecución, opresión, cuando ellos llevaban el nombre de Jesucristo a todas las partes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque cuando proclamamos el nombre de Jesucristo, cuando llevamos tu palabra, vemos que hay señales y prodigios. Señor, ayúdanos a poder seguir viendo la corriente, Señor, de tu palabra cada domingo, cada jueves, y que veamos que seamos esos evangelistas como fue Pedro y Juan, que no seamos intimidados ni amenazados, Señor, que podamos proclamar ese nombre, porque en ese nombre hay salvación y vida eterna. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el gran amor de nuestro Dios Padre y la obra de tu Espíritu Santo sea ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.